Hi everyone, I'm Heather Paracchio from Yukon Extension, and today we'll be making a zucchini stir fry. Buenos días a todos, mi nombre es Heather Paracchio del Departamento de Extensión de Yukon y la receta que vamos a preparar hoy es un salteado de vegetales. This is a wonderful recipe to make right now, as many of these ingredients are found in Connecticut and can be found at your local farmer's market. Esta receta es fabulosa para hacerla en estos momentos porque los ingredientes se pueden encontrar muy fácilmente y frescos en el estado de Connecticut en los mercados campesinos. You will need one medium onion sliced thin. You will need one yellow squash sliced thin, one zucchini squash sliced thinly, and one medium-sized red bell pepper diced small. Los ingredientes que vamos a necesitar son una cebolla mediana en rebanadas, en rodajas delgadas, una calabaza amarilla también rebanada en rodajas delgadas, un zucchini verde en rodajas delgadas y un pimiento rojo en cuadritos. You'll need some common pantry items like vegetable oil, salt, and pepper, and then feel free to use either dried spices like dried basil and dried oregano. Today we have dried basil as well as fresh oregano from the market. Y también vamos a necesitar ingredientes que se pueden encontrar fácilmente en nuestras cocinas, como son el aceite vegetal, sal, pimienta, y vamos también a sazonar con hierbas secas como el orégano y la albahaca. This is a great recipe for a summer night. It takes only 10 minutes to prepare. So I have a skillet here. You could use a skillet at home on the stovetop. And I just have about a teaspoon or so of vegetable oil heated up. And I'm going to start by adding in the onions. Esta receta es fabulosa para una noche en el verano y se realiza en muy poco tiempo. Toma alrededor de 10 minutos. Pueden utilizar una sartén en la estufa de la casa, van a precalentarla y lo primero que vamos a hacer es agregar una cucharadita de aceite. You want to be sure to wash your squash first, so you can wash the yellow squash as well as the zucchini. I've gone ahead and done that, but I want to show you how to cut them thinly. So you want to make sure that you're slicing them pretty thin, that way that they cook quickly, but also you want to be sure that you're cutting them the same size, so that way they all cook evenly. Queremos mencionar que lo primero que deben hacer con los ingredientes es lavarlos y ahorita los voy a demostrar cómo se corta en rebanadas delgadas la calabaza amarilla. Deben tratar de que los ingredientes se corten del mismo tamaño para que se cocinen al mismo tiempo. So you're looking for a thin slice and you want to make a round coin. Lo que queremos es que nuestro vegetal, en este caso la calabaza amarilla, sea delgada, que luzca como una especie de moneda delgada. So the onions are going to cook just about a minute. Then we're going to add in the spices. So the spices, it calls for our 1/4 teaspoon of dried basil. Lo primero que vamos a hacer entonces es, vamos a agregar la cebolla en rodajas y vamos a dejar que se cocine por alrededor de un minuto. Y luego vamos a empezar a agregar nuestros condimentos y lo primero va a ser un cuarto de cucharadita de las hierbas secas. About a 1/4 teaspoon or 1/2 teaspoon of black pepper. You can do the seasoning to the way that you or your family enjoys. And then we're going to add some, today I'm going to add fresh oregano. This can be found at the farmer's market. Herbs and spices really add a lot of flavor to the food. They also add quite a bit of nutrition. So anytime you can add those fresh herbs, go ahead and do so. Después vamos a agregar alrededor de un cuarto de cucharadita de pimienta negra. Y en este caso, el ingrediente que sigue sería el orégano. Nosotros lo tenemos fresco para el día de hoy. Si tienen la oportunidad de conseguir el orégano fresco en los mercados campesinos, consíganlo, que además de dar muy buen sabor, tienen bastante nutrición. The onion's been cooking for about a minute, so we're going to go ahead and add the thinly sliced yellow squash, the zucchini,
as well as the diced red bell pepper. Ya las cebollas se han estado cocinando por alrededor de 1 minuto, entonces ahorita vamos a agregar el zucchini en rodajas, la calabaza amarilla en rodajas y el pimiento rojo en cuadritos. This is a wonderful recipe because it's low in calories but high in antioxidants. Esta receta es muy buena porque tiene pocas calorías y es alto en antioxidantes. Zucchini and yellow squash provide us with vitamin A and vitamin C. El As well as zucchini fiber. y la calabaza amarilla nos proveen con vitamina A, vitamina C y fibra. We'll be back in just a minute with the finished product. Volveremos en solamente 1 minuto con el producto ya terminado. And 3 to 5 minutes later, this is the finished product. Enjoy. Y luego de 3 a 5 minutos, este es el producto terminado. Esperamos que lo disfruten. Hope to see you soon. Esperamos verlos pronto.